Policías, ¿cuál fue la llamada más perturbadora que atendieron? Un despachador del número de emergencias 911 aquí. Recibí una llamada de una señora mayor que tenía dificultades para respirar. Ya había atendido varias llamadas de ella y de su esposo en el pasado, así que reconocí su voz. Despaché una ambulancia hacia su domicilio y la mantuve en la línea tratando de que se calmara mientras la ambulancia iba en camino. La ambulancia informó que tenía un tiempo estimado de llegada de 15 minutos. Ella vivía en una zona muy rural del estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos. Mientras tanto, yo seguía hablando con ella, preguntándole por su esposo, cómo estaba, y simplemente haciendo un poco de conversación para mantenerla tranquila. La ambulancia volvió a comunicarse y avisó que ya estaban en el lugar, y yo les informé que la mujer estaba en una situación grave de dificultad respiratoria y que todavía la tenía en la línea. Le dije a la señora que la ambulancia estaba llegando a la puerta y que fuera a abrir. Ella respondió de acuerdo y colgó el teléfono. Hasta ahí todo parecía bastante normal, ¿no? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve extraña. El técnico en emergencias médicas y el paramédico que estaban en el lugar volvieron a llamar aproximadamente un minuto después y dijeron que nadie respondía en la puerta. En ese momento también había una unidad del sheriff cerca de la zona y llegó al lugar casi al mismo tiempo. El agente confirmó la dirección y avisó que iba a forzar la puerta para poder entrar y acceder al paciente. Pasaron unos 5 minutos y el paramédico en la escena volvió a comunicarse por radio preguntando quién había sido la persona que hizo la llamada. Yo le respondí que había sido la mujer mayor que vivía en esa casa. Él me dijo que iba a volver a llamar porque necesitaba hablar con el supervisor de turno. Lo comunicamos con el supervisor y el supervisor confirmó toda la información que yo le había dado y le preguntó qué estaba pasando. Resulta que la mujer mayor llevaba muerta desde hacía bastante tiempo y su cuerpo ya estaba en rigidez cadavérica completa. Pensaron que yo me había equivocado con la persona que llamó, pero otros despachadores reprodujeron la grabación y confirmaron que, efectivamente, la voz que llamó era la de la mujer. La ambulancia trasladó el caso al hospital y después recibimos llamadas de los médicos, igualmente sorprendidos e incrédulos por lo ocurrido. Así que, aparentemente recibí una llamada de un fantasma. Estoy haciendo una pasantía con el departamento de policía del sheriff, así que la mayor parte de mi tiempo la paso acompañando patrullas. Nos llamaron para hacer una verificación de bienestar. El agente pensaba que iba a ser algo sencillo, como que la mujer estuviera fuera de la ciudad o algo por el estilo. Cuando llegamos, los vecinos nos estaban esperando y nos dijeron que el correo se estaba acumulando en el buzón y que había varios paquetes sin tocar en el porche. Subimos hacia la casa y vimos que la puerta principal no estaba asegurada. Abrimos la puerta apenas unos pocos centímetros y el agente llamó hacia adentro, pero la puerta no se movía más. La casa era de esas que tienen la escalera justo frente a la entrada, con un nivel hacia arriba y otro hacia abajo desplazados, así que pensamos que probablemente había cosas acumuladas detrás de la puerta. Fue entonces cuando el agente me comentó que la mujer era conocida por acumular objetos y basura de manera compulsiva, así que eso podía explicar por qué la puerta estaba bloqueada. También me dijo que, si veíamos moscas en el interior de las ventanas, era muy probable que ella estuviera dentro y ya hubiera fallecido. Mientras caminábamos alrededor de la casa, notamos muchas moscas en las ventanas. La puerta trasera estaba cerrada con llave y, cuando miramos por las ventanas, vimos bolsas y más bolsas de basura, pañales usados y todo tipo de desechos por todas partes. Volvimos al frente de la casa e intentamos entrar otra vez. El agente empujó la puerta con más fuerza y desde abajo vi que empezaba a salir un líquido espeso, como grasoso, que se extendía por debajo de la puerta. El agente se detuvo, volvió a cerrar la puerta y con mucha calma me dijo que la mujer efectivamente estaba muerta y que su cuerpo estaba atascado detrás de la puerta. Por las fechas de los paquetes concluimos que llevaba aproximadamente 2 meses fallecida. Cuando finalmente entramos a la casa, me permitieron pasar.
Después de 2 meses, ya casi no parecía un cuerpo humano. La piel y el cuerpo se habían deformado y se habían adherido al suelo. Su rostro estaba completamente oscuro y los insectos ya habían destruido gran parte del tejido, dejando el hueso expuesto. Nunca olvidaré el olor cuando los forenses movieron el cuerpo. Era tan fuerte que se sentía casi como algo físico en el ambiente. Cualquier salario que reciban esas personas por hacer ese trabajo no es suficiente. Pero lo que realmente me quedó dando vueltas en la cabeza fue preguntarme qué había pasado exactamente, si se cayó por las escaleras y murió allí mismo, o si se cayó. Quedó inmóvil y pasó sus últimos momentos esperando ayuda que nunca llegó. No soy policía, pero mi papá me contó estas historias hace poco. Mi abuelo era policía en un pueblo pequeño durante las décadas de 1960 y 1970. Por las noches era bastante común que los agentes detuvieran vehículos que pasaban por el pueblo, sobre todo si no los reconocían. Una noche mi abuelo detuvo un autobús lleno de personas. Subió al vehículo, caminó por el pasillo y les preguntó a dónde se dirigían y las típicas preguntas de rutina. Le dijeron que iban camino a California. Resulta que el autobús llevaba a Charles Manson y a su grupo. Otra historia, también de mi abuelo. En otra ocasión detuvo un automóvil que iba pasando por el pueblo, como parte del procedimiento normal. Le preguntó al conductor hacia dónde se dirigía, hablaron un rato de manera casual y luego mi abuelo le dijo que tuviera una buena noche y lo dejó seguir su camino. Unos pueblos más adelante, ese mismo hombre fue detenido otra vez por otro agente, y le disparó, matándolo. Al parecer el tipo estaba haciendo exactamente eso mientras viajaba por la carretera, dejaba que lo detuvieran y luego mataba al policía. Cuando lo interrogaron después, dijo que también lo había detenido mi abuelo, pero que no lo mató porque le pareció un tipo muy amable. Sin embargo, confesó que durante toda la conversación había tenido el arma apoyada sobre su regazo. Respondía un reporte de una bebé que no reaccionaba. Cuando llegué al lugar, todos los familiares estaban de pie en el patio delantero, bastante tranquilos, simplemente señalando hacia el interior de la casa. Encontré a la bebé en una habitación al fondo, acostada boca arriba sobre un colchón sin sábanas. Empecé a hacer reanimación cardiopulmonar, es decir, maniobras para intentar que el corazón y la respiración vuelvan a funcionar, pero rápidamente me di cuenta de que probablemente ya había fallecido. La llevamos corriendo hacia la ambulancia que acababa de llegar, con la esperanza de que los paramédicos tuvieran alguna forma de traerla de vuelta. Más tarde me enteré de que era la segunda muerte sospechosa por síndrome de muerte súbita del lactante, una condición en la que un bebé aparentemente sano muere de manera repentina durante el sueño. ¿Qué ocurría con esa misma madre? Debido a eso, se decidió retirar a los otros hijos de su cuidado. La parte más difícil vino después. Cuando terminé en la escena fui al servicio de urgencias del hospital para saber qué había pasado finalmente con la bebé. Cuando entré y pregunté dónde estaba, una enfermera de urgencias se acercó, me puso a la bebé en brazos, envuelta en una manta, y me dijo que esperara a que alguien viniera a acompañarme hasta la morgue. Así que allí estaba yo, en el área de urgencias, con mi uniforme de policía, sosteniendo lo que todos pensaban que era una bebé viva, cuando en realidad era el cuerpo de una bebé fallecida. Varias personas se acercaron a mirar y comentaron lo adorable que se veía un policía cargando a un bebé. Yo solo sonreía, pero por dentro me estaba destrozando. Después de lo que se sintió como una eternidad, finalmente me llevaron a la morgue. Allí me dijeron que tenía que esperar con la bebé hasta que llegara el médico forense. Le quitaron las mantas y la colocaron sobre una camilla de acero inoxidable, y me dejaron otra vez a solas con ella. Pasé alrededor de 1 hora en la morgue esperando. Cuando finalmente llegué a casa, varias horas después de que mi turno había terminado, porque esa llamada entró apenas 15 minutos antes de que acabara mi turno de 10 horas, me acosté en la cama y lloré durante mucho tiempo. Mi hija pequeña estaba en la guardería y mi esposa en el trabajo.
En ese momento lo único que necesitaba era poder abrazarlas a las dos, así que la casa se sentía increíblemente vacía. Mi hija era solo un poco mayor que la bebé. Y cuando la miraba antes, no podía evitar ver el rostro de mi propia hija en ella. No dormí nada antes de tener que regresar para el siguiente turno esa misma noche. Mi papá trabajó en una comisaría de policía en uno de los distritos con mayor índice de criminalidad de la ciudad de Nueva York. Creo que incluso tuvo la tasa de homicidios más alta durante los años en que él estuvo en servicio. De todos modos, él casi nunca nos cuenta historias sobre lo que vio en el trabajo, porque muchas son demasiado horribles y todavía le provocan pesadillas, incluso después de casi 15 años de haber dejado la policía. Sin embargo, recuerdo que una vez contó una historia cuando estaba bastante borracho. Una mujer de unos 20 años llegó tarde a su edificio de apartamentos después del trabajo una noche y estaba esperando el ascensor. Cuando se abrió la puerta, la única persona dentro era un hombre de aspecto inquietante. Aunque le dio mala espina, entró al ascensor y presionó el botón de su piso, pero notó que el botón del sótano ya estaba marcado. Normalmente, después de las 9 de la noche, el personal de mantenimiento bloqueaba el botón del sótano para evitar que cualquiera bajara allí. Al parecer esa noche alguien olvidó hacerlo. El hombre terminó llevándola al sótano, donde la ató y la sometió a abusos durante horas. Luego tomó la llave de su apartamento, subió al piso que ella había marcado cuando entró al ascensor, probó puerta por puerta hasta encontrar su apartamento y llevó a su compañera de piso, también una mujer de unos 20 años, al sótano. Allí continuó manteniendo a ambas retenidas y sometiéndolas a abusos hasta el amanecer. El personal de mantenimiento las encontró a la mañana siguiente y mi papá fue uno de los agentes que respondieron al llamado. Como dije, mi papá casi nunca cuenta historias de su trabajo. Tal vez esta se le quedó más grabada porque tiene 4 hijas, pero definitivamente es una de esas historias que te deja una sensación muy perturbadora. Mi padre ha sido policía durante más de 20 años y esta es probablemente la peor experiencia que le ha tocado vivir en su trabajo. Un día íbamos camino al campo de tiro para ajustar la mira de nuestros rifles de caza. Íbamos en su vehículo policial porque el campo de tiro era el que utilizaban las fuerzas del orden locales. Mientras conducíamos, desde la central de despacho se escuchó por la radio una llamada para que algún agente respondiera a un aviso del número de emergencias 911 sobre un posible cadáver. Varios policías comenzaron a bromear por la radio diciendo que seguramente era una broma o alguien exagerando, ya que estaba cerca de Halloween. El agente que respondió llegó al lugar y avisó por radio que iba a entrar al bosque para investigar. Unos minutos después volvió a comunicarse confirmando que realmente se trataba de un cadáver y que necesitaba que enviaran los recursos necesarios para ayudar en la escena. Poco después, ese mismo agente llamó directamente a mi padre porque había reconocido el cuerpo. Era el hermano de mi padre. Había estado pasando por momentos muy difíciles y decidió terminar con su vida ahorcándose en un árbol, a unos 50 yardas dentro del bosque, cerca de unas vías de tren. La segunda parte más dura fue que llevaba varios meses reportado como desaparecido. Para cuando encontraron el cuerpo, ya estaba en un estado muy avanzado de descomposición. Pero lo peor de todo fue que mi padre tuvo que ayudar en la recuperación del cuerpo y en la investigación de la escena. Ese día fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Yo estaba en la mitad de la adolescencia. En mi departamento envían a un agente a todas las llamadas de rescate si hay alguno disponible. Una noche, bastante tarde, recibimos un aviso para asistir a los servicios de rescate en un complejo de casas adosadas por una mujer con una hemorragia. Cuando llegamos, la ambulancia ya se había llevado a la paciente. Entramos a la vivienda y finalmente encontramos el baño, que estaba completamente cubierto de sangre. Había sangre en las paredes, en todo el inodoro, por todas partes. Una cantidad de sangre realmente impresionante. Los paramédicos no habían mencionado nada sospechoso por la radio,
así que aquello nos tomó por sorpresa. Estábamos a punto de irnos cuando uno de los agentes más jóvenes notó unas huellas de pies ensangrentadas que salían hacia la puerta principal y luego continuaban por el estacionamiento hasta un contenedor de basura. Nos reunimos alrededor del contenedor, levantamos la tapa e iluminamos el interior con nuestras linternas. El mismo agente extendió su bastón policial, lo introdujo dentro del contenedor y sacó una bolsa de plástico de supermercado llena de sangre. Dentro de la bolsa había un bebé sin vida. Historia real. Yo era nuevo en la policía y una noche tarde me enviaron a responder a un posible allanamiento de vivienda que estaba ocurriendo en ese momento. Noté que mi oficial de entrenamiento no parecía demasiado preocupado y respondió con bastante calma, en lugar de hacerlo con la urgencia normal que se usa cuando se trata de un delito en progreso. Cuando llegamos, me preguntó si ya había estado antes en esa casa. Después de que le dije que no, me dijo que fuera yo a manejar la llamada. Mientras caminaba hacia la casa, la puerta del garaje se abrió y salió una mujer mayor, completamente encorvada, doblada casi en un ángulo de 90 grados por la cintura, avanzando con dificultad. Sin mirarme, me dijo que me apresurara porque dos sospechosos seguían dentro de la casa. Usó un lenguaje bastante ofensivo para describirlos. En ese momento noté que no podía enderezar la espalda y me di cuenta de que probablemente no estaba bien mentalmente. Entré a la casa con ella detrás de mí. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad del interior, escuché un clic. Me giré y vi a la mujer colocando dos candados en la parte interior de la puerta. Entonces me fijé en algo más extraño. Estábamos en la cocina y todos los armarios y la despensa también tenían candados. Miré hacia el pasillo y vi que todas las puertas interiores de la pequeña casa estaban cerradas y aseguradas con candados. Seguí a la mujer por el pasillo hasta la segunda puerta a la izquierda. Comenzó a abrir el candado y gritó, «Están aquí dentro». Para mi sorpresa, dentro de la habitación había un hombre mayor sentado frente a una computadora de escritorio. Me miró, me saludó, se identificó como el esposo de la mujer y luego volvió tranquilamente a lo que estaba haciendo. La mujer entonces señaló una silla vacía y empezó a gritar, «Están debajo de la silla, ¿o no? Acaban de salir corriendo por allí». Estaba señalando directamente a una pared. Después de esperar a que la mujer volviera a encerrar a su esposo con el candado y luego a que me dejara salir por la puerta de la cocina, maldije en silencio a mi oficial de entrenamiento y salí de allí lo más rápido que pude. Esa fue mi primera experiencia directa con una enfermedad mental y la verdad fue bastante inquietante. Más tarde, mi oficial de entrenamiento me explicó que la mujer, supuestamente, había sido atacada por dos hombres muchos años antes, lo que provocó una grave ruptura mental y también su profundo resentimiento hacia personas de ese grupo. Esto fue alrededor de 2010 o 2011. Yo era muy nuevo en la policía. Entró una llamada catalogada como problema desconocido. Básicamente, la llamada al número de emergencias estaba tan confusa que ni siquiera la central de despacho sabía exactamente cómo clasificarla. Resultó que un hombre acababa de asesinar a su padrastro y luego caminó hasta la casa de sus abuelos con la intención de matarlos también. Atacó a su abuela y le clavó un cuchillo grande de caza, de esos estilo Rambo con una brújula en el extremo del mango, directamente en el ojo. Por una fracción mínima, el cuchillo no alcanzó el cerebro. Falló por aproximadamente 1/8 de pulgada, así que la mujer no murió. Cuando llegamos al lugar, ella salió corriendo de la casa hacia nosotros con el cuchillo todavía incrustado en el ojo. La brújula en el mango giraba mientras ella se movía. Mi cerebro literalmente pensó, eso no puede ser real. Yo pasé de largo junto a ella, igual que varios otros policías, hasta que el sargento gritó algo como, ¿qué demonios están haciendo ustedes? Increíblemente, la mujer sobrevivió. Capturamos al agresor gracias a una coincidencia de pura suerte.
Pero ver a una mujer mayor con un cuchillo de caza enorme sobresaliendo de su ojo es, sin duda, una de las cosas más perturbadoras que recuerdo haber visto. Recibimos una llamada porque alguien no respondía ni al teléfono ni al timbre de su casa. Cuando llegamos, notamos que todas las ventanas estaban completamente cubiertas, ya fuera con cortinas o con pedazos de papel. Tocamos el timbre y gritamos a través del buzón de la puerta, pero nadie respondió. Abrimos la puerta y entramos. Dentro de la casa parecía que alguien acababa de almorzar. Había pan sobre la mesa y vasos con jugo o leche. También había juguetes de niños esparcidos por todas partes. Entonces vi algo que me dio escalofríos, una nota de despedida. Como la puerta estaba cerrada desde dentro, era evidente que la persona tenía que estar todavía en la casa. Empezamos a revisar habitación por habitación. Cuando fui a revisar el baño, mi corazón estaba latiendo a 1000. Me preparé mentalmente para encontrar a alguien con heridas graves, así que abrí la puerta lentamente, pero no había nada. Solo quedaba una habitación por revisar, el ático. Subimos las escaleras despacio y allí encontramos al residente, colgado de una viga. Nunca olvidaré la adrenalina que sentí, la escena en la sala ni a la persona que encontramos allí. Historia de mi abuela. Era detective de homicidios ya retirada. Una pareja llamó a la policía porque decían que su bebé había desaparecido. Mi abuela y su compañero fueron a investigar a la casa. Según ellos, en la vivienda solo vivían el esposo, la esposa, el bebé recién nacido y su perro. Cuando llegaron, el esposo estaba visiblemente molesto y la esposa muy alterada. Algo comprensible, ya que afirmaban que su hijo había desaparecido. El compañero de mi abuela encontró pequeñas manchas de sangre cerca de la cuna y también más sangre cerca de la caseta del perro en el patio. Después de presionar a la pareja con preguntas, sobre todo a la mujer, finalmente salió la verdad. En un arranque de ira por no poder dormir debido al llanto del bebé, el esposo tomó al recién nacido y lo golpeó repetidamente contra la pared hasta que dejó de llorar. No sabían qué hacer después de eso. Así que decidieron darle el cuerpo del bebé a su pastor alemán. Mi abuela vio cosas realmente terribles durante su carrera. Recibimos un reporte de un esposo desaparecido. Había salido de su casa diciéndole a su esposa y a sus 6 hijos que iba a cambiar las llantas del vehículo, pero nunca regresó y ya habían pasado 12 horas. La familia había comprado recientemente otra casa en una comunidad cercana, y la relación con la esposa estaba pasando por momentos tensos, así que ella asumió que tal vez se había quedado en esa otra casa. También insistía en que él jamás se quitaría la vida. Sin embargo, había algo extraño en el reporte. Esa misma mañana el hombre había transferido todo el dinero de su cuenta bancaria personal a la cuenta de su esposa. Ella explicó esto diciendo que recientemente habían tenido una discusión sobre las finanzas, y que él había reconocido que era malo administrando el dinero. Así que tal vez lo mejor era que tuvieran una cuenta conjunta que ella controlara. Por una corazonada, le pregunté a su hijo de 14 años si había algún lugar en las montañas cercanas al que a su padre le gustara ir. El chico mencionó un camino a unos 10 millas de distancia. Ya casi era medianoche, pero aún así decidí conducir hasta lo alto de ese viejo camino forestal abandonado. Mientras avanzaba por la carretera cubierta de nieve y empezaba a subir la montaña, tuve una sensación muy fuerte en el estómago, como si supiera con total certeza que iba a encontrar a ese hombre allí arriba. Ya fuera pensando en quitarse la vida o habiéndolo hecho ya. El camino de grava, cubierto de nieve, mostraba algunas señales de tránsito de vehículos, pero no había forma de saber cuán recientes eran esas huellas. Después de casi una hora de conducción llegué hasta la parte más alta del camino, y para ser sincero me sorprendió no encontrar su camioneta negra. Mientras descendía de regreso, iba pensando en esas corazonadas y en lo poco confiables que suelen ser, aunque esta vez había sentido algo distinto.
Durante la subida había visto más de una docena de caminos pequeños que se desviaban del principal, pero no aparecían en los mapas. Y ya había dedicado demasiado tiempo a un solo caso en una ciudad bastante ocupada y con pocos policías disponibles. Aún así, decidí revisar al menos uno de esos caminos secundarios. Aproximadamente a 3/4 partes del descenso elegí uno al azar. Apenas avancé un poco y, al doblar la primera curva, los faros de mi patrulla iluminaron la parte trasera de una camioneta negra a unos 100 metros de distancia. Incluso si no hubiera memorizado la placa antes, no habría hecho falta comprobarla, era claramente su camioneta. Informé por radio que había encontrado el vehículo, estacioné y caminé unos 20 pies hasta él. El corazón me latía como si estuviera corriendo a toda velocidad, aunque en realidad solo estaba caminando. Lo que encontré dentro era una escena extremadamente violenta causada por un disparo de escopeta que él mismo se había hecho bajo el mentón. Prefiero no entrar en más detalles. Lo que todavía me produce escalofríos hasta hoy es toda la secuencia, esa corazonada mientras subía por aquel camino de montaña silencioso y abandonado, luego la sensación de que tal vez me había equivocado. Y finalmente descubrir que la intuición había sido correcta al encontrar una escena tan terrible. Después tuve que pasar 3 horas junto a la camioneta esperando a que retiraran el cuerpo. Y, para terminar, tuve que ir con la familia, que esperaba recibir buenas noticias, para darles la peor noticia posible.